Buenas noches a todos. En este video tutorial intentaremos o haremos la conexión de un proyecto web hecho en NetBeans con una base de datos MySQL. Se pretende hacer que en un formulario web el usuario escribirá su nombre de usuario y su contraseña. El sistema debe validar si ese usuario y esa contraseña existen en la base de datos. En caso afirmativo, el usuario entrará al sistema y se mostrará la página del menú principal. De lo contrario, el sistema devuelve al usuario un mensaje indicando lo siguiente: el usuario y o la contraseña suministrada no son válidos. Para poner un poco más claro el ejemplo de lo que se pretende hacer, tenemos un formulario web donde un usuario podrá ingresar su nombre de usuario y una contraseña. Si el usuario ingresado y la contraseña no son correctos, el sistema debe devolver un mensaje que diga usuario o contraseña no son válidos. Por el contrario, si el usuario ingresado y la contraseña son las correctas, entonces se debe entrar a una página donde se muestre el menú principal del programa. Sabiendo esto, entonces miramos un poquito el esquema de cómo está organizado el programa por dentro. Al inicio tenemos el formulario en el cual se ingresan los datos. Habrá un servlet que hace todas las operaciones, la base de datos que tendrá los datos del usuario, y la contraseña, una clase llamada ClassConnects que nos permitirá hacer un puente entre otra clase que se llama DAO o la clase de acceso a los datos y la base de datos. El funcionamiento es el siguiente: el usuario ingresa el usuario y la contraseña, el servlet utiliza un objeto de acceso a los datos, el cual a su vez usa la clase de conexión para conectarse a la base de datos. Los datos son recuperados y el servlet. Y para el servlet, si el usuario y la contraseña son válidos, nos lleva a la página del menú principal, y si no, nos devuelve un mensaje al formulario de inicio de sesión. ¿Cuáles serán las actividades a desarrollar? Primero vamos a crear la base de datos en el motor de bases de datos MySQL y con el programa Workbench. Lo segundo será crear la estructura del proyecto en NetBeans. Lo tercero será crear lo tercero y lo cuarto y lo quinto será crear cada uno de los objetos que van a componer cada una de las clases que van a componer el proyecto: la clase conexión, el objeto de acceso a los datos y el servlet. Y por último crearemos la página de inicio de sesión en donde el usuario podrá acceder, ingresar sus datos. Ok, la primera actividad entonces será crear la base de datos en Workbench. Para eso la vamos a crear a partir de un modelo de entidad de relación. Listo. Lo primero que hay que hacer cuando abrimos la parte de hacer el modelado es cambiarle el nombre al esquema. Vamos a ponerle como nombre sesión BD. Sesión BD. Le decimos que sí. Dejemos el resto así. Y vamos a decir que creamos un nuevo diagrama. Para este diagrama, para esta base de datos será todo muy simple. ¿Por qué? Porque tendremos solamente una tabla llamada usuario que va a contener el nombre del usuario. Ese nombre va a ser de tipo varchar. Va a contener la clave y la clave también será varchar, y le vamos a crear un campo perfil
que más adelante podríamos estar utilizando en el proyecto. El perfil entonces será un número entero entre 1 y 5 y 1 y tantos perfiles como creemos, siendo el perfil 1 el perfil del administrador del sistema, el perfil 2 puede ser un auxiliar o cualquier otro tipo de usuario que se autorice a usar el sistema. La clave primaria entonces será el nombre del usuario. Podríamos decir que la clave primaria sea el nombre del usuario y la clave. Clave U. Listo. Ok, ya tenemos entonces nuestra tablita. Con los campos. Vamos a insertarle un par de datos. Nombre de usuario, pongámosle que el usuario sea Juan. Pongámosle que el usuario sea más bien Diego 32. Diego. Y la clave sea 1994. Perfil, pongámosle que sea perfil 1. Y escribamos aquí otro nombre de usuario. Mauro 54. Y la clave va a ser 2014. Y el perfil vamos a decir que sea 2. Supongamos que el perfil 2 es un auxiliar. Aplicamos los cambios y nuestro modelo quedó listo. Como no tiene más tablas, no le vamos a hacer más relaciones. Queremos ejemplificar es la conexión del programa con la base de datos. Teniendo el modelo, podemos entonces trasplantar este modelo a una base de datos real. En este momento, este modelo es solo el dibujo, el modelo de la base de datos. Vamos a crear la base de datos a partir de este modelo. ¿Cómo se hace? El Workbench, por aquí en su menú Database, tiene la opción sincronizar modelo. Esta opción se utiliza para, a partir de un modelo un modelo relacional de base de datos que uno crea aquí en Workbench, crear la base de datos automáticamente. Aquí seleccionamos el nombre de la base de datos que se va a crear. Dice que se creó satisfactoriamente. Le damos siguiente. Este será todo el código para la creación de datos, incluido, bueno, ahí está solamente la creación del esquema de base de datos. Le decimos siguiente y ya nuestra base de datos quedó creada. Lo podemos verificar entrando a la parte donde están las bases de datos y nos vamos a dar cuenta que aquí está una base de datos que se llama sesión BD, cuyas tablas pues tiene solamente una, ¿cierto? Y esta no es la tabla. Y miremos las tablas. Nos venimos a la base de datos sesión BD, usuario, y le vamos a decir que nos muestre la tabla usuario. Entonces en usuario teníamos a Diego 32, cuya clave era 1994 y el perfil 1, y teníamos a Mauro 43, la clave era 2014 y el perfil era 2. Vamos a guardar esos datos dándole clic en este botón aplicar los cambios. Listo. Base de datos creada. Lo que sigue es crear la estructura del proyecto. Bueno, vamos a probar la base de datos.
Para probar la base de datos, entonces vamos a escribir una sentencia de consulta. Select, tráigame todo nombre U sea igual a Diego 32. Ejecutemos y nos trae los datos de Diego 32. La base de datos está bien. Guardemos el modelo por si tenemos que hacer alguna modificación en la base de datos. Y listo. Siguiente actividad: crear la estructura del proyecto de NetBeans.